Quien consiga que mi niño ande, será mi esposa. Esas fueron las palabras que resonaron como un trueno helado en la amplia sala de la hacienda, sumiendo en silencio a todos los asistentes. Don Ricardo, un empresario viudo y poseedor de una inmensa fortuna, había proclamado ese reto con voz segura, como si fuera un pacto irrompible. Su pequeño Diego, de tan solo 6 años, llevaba meses sin poder incorporarse de la silla de ruedas después de un accidente terrible. Nadie osaba contestar, nadie, salvo una persona. Elena, la trabajadora del hogar que laboraba en la casa desde hacía años, siempre desapercibida, siempre transparente ante los ojos de los demás. ¿Y si lo logro yo?, preguntó Elena con la voz vacilante, pero repleta de determinación. Las miradas se fijaron en ella con incredulidad, como si su osadía fuese una ofensa inadmisible. Las cuñadas de Ricardo, ataviadas de fiesta, comenzaron a reír con desdén, mientras una de ellas susurraba: «Por favor, ¿qué puede conocer una criada de medicina o rehabilitación?». Pero Elena no desvió la vista porque conocía algo que los demás no. Llevaba tiempo colaborando en secreto con Diego, confiando en él cuando nadie más lo hacía. Aquella noche tras el desafío, Elena se aproximó a Diego en su cuarto. El pequeño la aguardaba con los ojos relucientes. «¿De verdad piensas que puedo, Elena?», preguntó él con un susurro. Ella le tomó las manos y con cariño firme le contestó: «No es asunto de pensar, Diego, es asunto de confiar en ti mismo. Yo voy a acompañarte paso a paso». El niño sonrió discretamente, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera esperanza. Elena sabía que no podía ofrecerle milagros, pero podía brindarle la fortaleza que le habían arrebatado. Al día siguiente, Ricardo observaba con frialdad desde la distancia. Veía cómo Elena orientaba al pequeño, cómo lo alentaba a incorporarse de la silla, mientras el resto de las mujeres de la familia lo contemplaban como si todo fuera un teatro absurdo. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró una de ellas con disgusto. Pero Ricardo no quitaba la vista. Algo en su interior le indicaba que debía prestar atención. Por primera vez dudó de que su desafío hubiese sido una simple provocación. Elena no se dejó amedrentar. Cada tarde, frente al patio, tomaba las manos del niño y lo impulsaba con palabras firmes. «Un paso más, Diego. No mires hacia abajo. Mírame a mí». El pequeño, transpirando y con lágrimas en los ojos, se agarraba a su mano como si fuera un salvavidas. Y entonces, de repente, un día sucedió. Diego logró mantenerse en pie unos segundos sin ayuda. La silla de ruedas quedó a un costado y en ese instante Ricardo, que presenciaba la escena, abrió los ojos con una mezcla de asombro y desconcierto. Las risas burlonas de las mujeres se transformaron en gestos de sorpresa. Nadie había creído que aquel niño pudiera dar siquiera un paso, mucho menos que fuese gracias a la fe de una trabajadora del hogar. Ricardo se adelantó con la voz quebrada y dijo en voz baja: Esto no es posible». Pero allí estaba Diego con las piernas temblando, luchando por no caer. Elena lo sostenía con fuerza mientras le susurraba: «Tú puedes, confía en mí». Ese instante se volvió un terremoto en la hacienda. Ricardo sintió una punzada en el pecho porque había prometido públicamente algo que jamás pensó que se cumpliría. Elena, sin arrogancia, sin exigir nada, solo acarició el rostro del niño con lágrimas en los ojos. Y mientras todos quedaban enmudecidos por lo que habían presenciado, él entendió que ya no había marcha atrás. Lo imposible se había hecho real delante de todos. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Las cuñadas de Ricardo comenzaron a presionarlo, temiendo que el orgullo del hombre lo llevara a cumplir con su juramento. «No puedes en serio pensar en casarte con ella», le dijo una de ellas en tono áspero. «Es una criada. ¿Qué dirán de la familia?». Pero Ricardo no respondía. Su silencio era más inquietante que cualquier palabra. Dentro de él, la batalla entre el honor y la presión social comenzaba a arder. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Ricardo permaneció de pie, inmóvil mirando a su hijo todavía tambaleante frente a la silla de ruedas. El aire parecía pesado, cargado de expectación. Las cuñadas lo observaban con ojos fríos, esperando que negara lo ocurrido, que lo llamara casualidad o coincidencia, pero dentro de sí sentía que sería imposible tapar la verdad. Elena había conseguido lo que médicos costosos y tratamientos sofisticados no lograron: devolverle la fe y la fuerza a su hijo. En ese momento entendió que ya no se trataba de un reto ni de su orgullo, sino de la vida de Diego y de lo que significaba para él ver a su pequeño recuperar la esperanza. Esa noche, en la soledad de su oficina, Ricardo revisaba una y otra vez las palabras que había pronunciado delante de todos. «Quien consiga que mi niño ande, será mi esposa».
Nunca creyó que alguien pudiera cumplirlo, mucho menos alguien como Elena. El recuerdo de la mirada de Diego, con lágrimas de emoción y valentía, lo golpeaba con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. ¿Qué clase de hombre soy si rompo mi palabra frente a mi hijo?, murmuró en voz baja, consciente de que más allá de la presión social, el verdadero juicio lo recibiría de aquellos ojos inocentes que ahora lo admiraban. Las cuñadas no tardaron en mostrar su rechazo. Convocaron a Ricardo en la sala y lo rodearon con advertencias disfrazadas de consejo. Esa mujer no pertenece a nuestra familia. Si te casas con ella, arruinarás tu reputación y el legado de nuestros padres, dijo la mayor con el ceño fruncido. Pero Ricardo no respondió. Se limitó a escucharlas hasta que de pronto levantó la mano y sentenció con voz firme. El legado de nuestra familia no significa nada si no somos capaces de honrar nuestra palabra, y yo le di una promesa a mi hijo. El silencio que siguió fue tan incómodo que ninguna de ellas se atrevió a replicar. Los días se convirtieron en una guerra de miradas dentro de la hacienda. Elena seguía trabajando en silencio, sin esperar nada más allá de ver a Diego mejorar. El niño, cada vez más seguro de sí mismo, lograba dar pasos más largos y mantenerse en pie sin ayuda. Una tarde, cuando Ricardo entró al patio y lo vio correr torpemente hacia los brazos de Elena, sintió un nudo en la garganta. Su hijo no solo estaba caminando, estaba riendo de nuevo. Y esa risa era el sonido más valioso que había escuchado en años. En ese instante, supo que su decisión ya estaba tomada. La mañana del domingo, Ricardo reunió a todos frente a la escalera principal. Vestía impecable, como en los grandes anuncios de su vida, pero en su rostro había algo distinto. No era el empresario frío y calculador, sino un hombre dispuesto a romper con todo lo que lo encadenaba. Elena apareció con Diego de la mano y al verlos, las cuñadas intercambiaron miradas cargadas de furia. Ricardo respiró profundo y delante de todos pronunció con firmeza: Elena, cumpliste lo que nadie creyó posible. Me devolviste a mi hijo y me devolviste a mí mismo. Si aceptas, quiero que seas mi esposa. El murmullo fue inmediato, casi un estallido. Las mujeres protestaron. Los invitados se llevaron las manos a la boca incrédulos. Pero entre todo aquel ruido, la voz de Diego sobresalió clara y fuerte. Papá, quiero que se case contigo. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Esa frase, dicha con la inocencia de un niño y la fuerza de la verdad, cayó como un golpe implacable sobre los presentes. Ricardo sintió como sus ojos se humedecían al escuchar a su hijo, porque entendió que la elección no era suya solamente, sino también de ese pequeño que había vuelto a caminar gracias al amor de Elena. Elena, conmovida hasta las lágrimas, dudó un instante, miró al suelo como si temiera no estar a la altura de lo que le pedían y luego levantó la mirada hacia Ricardo y hacia Diego. No sé si soy la mujer que ustedes esperan, pero sé que siempre estaré para cuidarlos y nunca dejaré de luchar por este niño, dijo con voz quebrada. Ricardo se acercó, tomó sus manos y con la fuerza de alguien que ha encontrado por fin su camino, le respondió: Eres la única mujer que podía devolverle la vida a mi hijo. Eso basta. La boda no fue lo que muchos esperaban. No hubo extravagancia ni lujos desbordados, porque Ricardo decidió que no era necesario impresionar a nadie. Fue íntima, sencilla y real. Elena caminó hacia él con un vestido modesto, pero irradiando una dignidad que opacaba cualquier riqueza. Diego, vestido de traje azul, fue quien llevó los anillos caminando con paso firme, arrancando lágrimas a todos los presentes. Aquella imagen se grabó para siempre en la memoria de quienes estuvieron allí. El niño que había vencido su miedo, la mujer que lo guió y el padre que supo cumplir su palabra. Con el tiempo, la hacienda cambió su rostro. Donde antes había un ambiente de frialdad y distancia, ahora se escuchaban risas, conversaciones sinceras y gestos de cariño. Elena no solo se convirtió en esposa, sino en la columna que sostuvo a esa familia desde el amor y no desde el orgullo. Diego creció recordando siempre que todo fue posible porque alguien confió en él cuando los demás lo habían dado por perdido. Y Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se honra y se comparte. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.